Hola, hola de vuelta. Nos vamos con la pregunta 21, que dice que el azúcar, cuyo nombre químico es sacarosa, corresponde a un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. En un experimento se utiliza sacarosa para obtener agua de manera directamente proporcional a la masa de sacarosa utilizada. En la siguiente gráfica se relaciona la masa de agua obtenida en el experimento con varias masas de sacarosa. Entonces, fíjate que en el gráfico a ti te van diciendo, por ejemplo, si se utilizan 150 gramos de sacarosa, se obtiene tal cantidad de agua. No te dicen el valor, pero se entiende que la cantidad de agua que se obtendría sería así. Si se utiliza una cantidad desconocida de sacarosa, se obtiene 171 gramos de agua y así sucesivamente. Y si se usan 500, se obtiene este valor de acá de agua, ¿ya? Entonces, lo que te están preguntando a ti es cuál de las siguientes expresiones representa la masa en gramos de sacarosa necesarios para obtener cierta masa en gramos de agua, ¿ya? Pero fíjate que acá hay una trampa. No sé si, no trampa, sino como un detalle. A ti en las alternativas lo que te están pidiendo es una fórmula para la sacarosa en función de la cantidad de gramos de agua que tú utilizas. Sin embargo, en el gráfico lo que te están dando a ti es la cantidad de agua en función de los gramos de sacarosa. Porque a ti te dicen, con tantos gramos de sacarosa usted obtiene tal cantidad de agua. Entonces, eso es lo que te dice que es directamente proporcional, ¿ya? Y esto es clave, ¿sí? Porque si te dice que es directamente proporcional, tú inmediatamente puedes entender lo siguiente, que las dos variables, que serían el agua y la sacarosa, están relacionados por una recta, ¿cierto? Que pasa por el origen, ¿sí? Siempre dos variables directamente proporcionales, uno de los valores por los cuales pasa la gráfica es el origen, ¿sí? Porque si tú utilizas 0 gramos de sacarosa, va a obtener 0 gramos de agua. Eso es sentido común. Y resulta que siempre que tú tienes dos variables directamente proporcionales, entonces la relación entre ellas se puede describir de la siguiente forma. Todas variables directamente proporcionales tienen asociada una constante de proporcionalidad. Entonces, si el agua y la sacarosa son directamente proporcionales, eso significa que el agua se puede obtener simplemente multiplicando la constante de proporcionalidad por la sacarosa. Entonces, nosotros, si somos capaces de averiguar cuánto vale la constante de proporcionalidad, inmediatamente vamos a saber cuál es la relación entre el agua y la sacarosa. Y como nosotros queremos la sacarosa en función del agua, podríamos despejar después la sacarosa para obtener una fórmula para ella. Entonces vamos primero a obtener este valor de K, ¿sí? El valor de K en una relación directamente proporcional se puede obtener de dos maneras. En este caso la podemos obtener de la gráfica, si sabemos interpretar bien la escala en la que está esa gráfica, o tú la puedes obtener mediante un cociente, ¿sí? Porque en dos variables directamente proporcionales, la división entre las variables siempre te da el mismo valor constante, ¿ya? En este caso vamos a observar la gráfica. Fíjese que nosotros tenemos una gráfica que está separada por cuadritos, ¿sí? Se supone que la escala es correcta. Entonces, llego a 150 gramos de sacarosa y eso me da una cantidad desconocida de agua. Después llego a otra cantidad de sacarosa, me da una cantidad de 171 de agua y así. Entonces, si tú te fijas, desde el comienzo hasta llegar a los 150, en el gráfico se recorrió la misma distancia que desde los 150 hasta el otro punto. Eso quiere decir que si aquí tú gastaste 150 gramos de sacarosa, según el gráfico, aquí tú tendrías que haber gastado 150 gramos más, o sea, 300 gramos. ¿Por qué? Porque esto es directamente proporcional. Entonces, cuando tú avanzas en una de las variables, en el mismo factor, en la otra variable también debe replicarte. Entonces, fíjate que por cada 3
unidades que tú avanzas horizontalmente, tú subes una unidad y media, ¿sí? Entonces, acá después avanzaste 3 unidades más, vuelve a subir a una unidad y media. Entonces, esto nos va a ayudar a sacar la constante. ¿Por qué? Porque la constante de proporcionalidad es simplemente la pendiente de la recta. ¿De qué recta? De esta recta que pasa por todos estos puntos de acá, ¿sí? Porque nosotros ya tenemos el hecho de que con 300 gramos de sacarosa se obtienen 171 gramos de agua. Entonces, la pendiente sería simplemente tomar la variación vertical, o sea, la variación de agua, y dividirlo entre la variación de sacarosa. Recuerda que la pendiente de una recta siempre se puede calcular así. La variación vertical, que en este caso es la variación de agua, dividido en la variación de sacarosa. Entonces, aquí es directo del gráfico, ¿cierto? Está claro que tú con una variación de 171 de agua, ¿cierto? Porque aquí, ¿cuánto mide esto? Del 0 al 171 hay 171. Entonces sería la variación de agua, sería 171 y la variación de sacarosa sería la variación horizontal, o sea, de 0 a 300 300. O sea, sería 171 dividido en 300. Esta constante es una fracción que se puede simplificar. Si tú simplificas esto por 3, 57 simplificado por 3 y 300 simplificado por 3, te va a quedar 57 partido en 100. O sea que el K es 57 partido 100. Y entonces inmediatamente nosotros sabemos que el agua es igual a la constante, 57 partido 100, por la cantidad de sacarosa que tú añades. Pero lo que a nosotros nos interesa es qué expresión representa los gramos de sacarosa en función de los gramos de agua. Entonces, la idea acá es despejar la sacarosa para poder obtener una fórmula eh, en función del agua. Entonces, como el 100 está dividiendo, nosotros lo vamos a pasar al otro lado multiplicando. 100A es igual a 57S y como el 57 está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. 100 partido en 57 por A es igual a la sacarosa. O sea que la alternativa correcta sería la alternativa C. ¿Sí? 100 por A dividido en 57. Pregunta 22. Esta fue una de las preguntas que a mí me dejó un poquito knockout, o sea, no knockout, sino como sorprendido, porque no es una pregunta usual, ¿sí? De partida tiene un enunciado que no es tan claro. Espérenme que se me pegó el GoodNotes, así que lo voy a abrir de nuevo. Ahí está. Ya, les decía que esta pregunta a mí me dejó un poco sorprendido porque tiene un enunciado que no es tan claro, te dan una gráfica inusual, ¿sí? Más adelante en la sección de estadística también hay una gráfica que es inusual, ahí la vamos a estar comentando. Pero son gráficas frecuentemente utilizadas en ciencia, ¿sí? Entonces es importante saber interpretarlas también. Fíjese que acá nos dicen que en el gráfico hay ciertas temperaturas medidas en distintas escalas de temperatura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá horizontalmente, estas líneas verticales que van avanzando de acuerdo a tramos horizontales, te representan estados de la materia. Por ejemplo, en esta línea vertical está como referencia la menor temperatura que se ha registrado en la superficie terrestre. Por ejemplo, en esta línea están el punto de fusión del hielo bajo una atmósfera de los 0 grados que nosotros conocemos que se congela el agua, ¿cierto? A nivel del mar. Y así sucesivamente. Entonces, estas líneas verticales son valores de referencia, ¿sí? De ca- eh, cantidades físicas conocidas. Y en las líneas horizontales se dan los valores
que tiene cada escala de temperatura para este tipo, para estos fenómenos físicos. Entonces, ¿qué nos dice? Dice la ecuación de equivalencia entre una escala de temperatura y otra es siempre una ecuación lineal, ¿sí? O sea, siempre es de la forma un número por la variable más otro número. Por ejemplo, la ecuación que relaciona grados Fahrenheit y grados Celsius es que los grados Fahrenheit son 9 quintos por los grados Celsius más 32, ¿sí? Entonces, dice, si la ecuación de equivalencia entre grados Newton y grados Delisle es grados Delisle igual a un número por los Newton más B, entonces, ¿cuáles son los signos de A y B? O sea, lo que nosotros nos están preguntando es que si nosotros encontramos la ecuación que relaciona los grados de Lilly con los grados Newton, ¿cuál va a ser los valores o qué signo van a tener estos valores eh, en la escala? ¿Ya? Y esto es muy importante saber hacerlo si usted quiere interpretar temperaturas que están medidas en cierta escala por A o B ese motivo y usted necesita llevarla a otra escala para otro propósito. ¿Ya? Entonces, acá lo que hay que tener bien claro es qué me está indicando el gráfico en cada cosa. Entonces, mire, por ejemplo, acá, ¿cómo se interpreta? Si usted está en la escala Kelvin y quiere saber cuál es la temperatura en Kelvin de el punto de fusión del hielo, entonces usted se va a parar acá y va a leer acá el valor, ¿sí? O sea, sería 200 y algo, ¿sí? En Kelvin, ¿ya? 0 grados serían 273,15, ¿sí? Eso lo sabemos por cultura general también de física, ¿ya? Pero si usted quiere leer, por ejemplo, en grados Fahrenheit, cuánto es el punto de fusión del hielo, usted tiene que pararse acá, o sea, 0 grados, 0 Fahrenheit, ¿sí? Si usted quiere saber cuántos Celsius, también se tiene que parar acá. Si quiere saber cuántos Delisli, acá, ¿sí? Entonces, así se lee este gráfico. Busco acá el fenómeno que quiero estudiar y acá leo la temperatura, ¿ya? Entonces, si yo quiero establecer una equivalencia entre dos escalas de temperatura, sabiendo que la equivalencia siempre es lineal, o sea, se puede representar mediante una función lineal, ¿sí? Entonces, ¿por qué una función lineal? O sea, más que lineal afín, porque dice ecuación lineal, pero esta ecuación tiene dos variables. En este caso serían los grados de Lilly y los grados Newton. Entonces yo los puedo relacionar mediante una función afín, ¿sí? Y eso me conduce a una recta. Entonces yo puedo encontrar esta equivalencia si yo puedo sacar la ecuación de la recta que me da la equivalencia entre estas dos escalas, ¿sí? Porque para ciertos grados Newton, yo siempre voy a tener un equivalente en grados de Lilly. O sea, voy a tener una especie de pareja ordenada. Por poner un caso, no sé, digamos que 100 grados Newton equivalen a 20 grados Delhi. Entonces aquí tengo los Newton y aquí tengo los Delhi. Como que tengo una pareja ordenada. Y si yo logro tener dos parejas ordenadas, Newton-Delhi, voy a poder lograr sacar la equivalencia entre las dos escalas, porque yo para encontrar la ecuación de una recta, yo solo necesito dos puntos. Y en este caso, tal como se indica, los grados de Lisly y los grados Newton se pueden relacionar mediante la ecuación de una recta. Ahora, esta recta podría ser así como la dibujé yo, o también podría ser así o así. Puede ser de muchas maneras diferentes. Y por eso es importante que yo pueda obtener cuánto es el valor de A y B, porque me van a poder decir si la escala eh, es de una forma u otra, ¿ya? Entonces, me voy a ir ahora a el cálculo concreto. Lo primero que yo debo hacer es buscar dos pares ordenados, Newton-Delisle, que a mí me permitan encontrar la equivalencia entre estas dos escalas, ¿ya? Entonces, observe acá que te dice grados de Lilly igual a un número por los Newton más el B. O sea, queremos los de Lilly en función de los grados Newton. Eso quiere decir que mi variable independiente van a ser los Newton, mi dependiente van a ser los de Lilly. Entonces este vendría a tomar por ejemplo, el rol del I y este vendría a tomar en los Newton el rol del X. Entonces cuando yo construya mis pares ordenados, mis parejas ordenadas para encontrar
¿Cuál es la ecuación de la recta que estoy buscando? La primera coordenada, que vendría a ser el rol del X, yo la voy a poner utilizando los grados Newton, y la segunda coordenada van a ser los grados Delisle, ¿sí? Newton, Delisle, porque aquí va la independiente y acá va la dependiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a construir esas parejas ordenadas? Como yo no necesito saber el valor exacto del A y el B, sino solamente el signo, yo perfectamente puedo tomar valores aproximados para establecer la relación entre los Newton y los Delis. Entonces, ¿qué valores voy a tomar yo? Bueno, yo lo hice a conveniencia, traté de simplificar lo mayor posible el asunto. Entonces, por ejemplo, acá yo me di cuenta que en los Newton, acá, por ejemplo, aquí hay 0 grados Newton en el punto de fusión del hielo. ¿Y cuántos Delis hay? Hay aproximadamente entre 100 y 200, yo le puse 180. O sea, usted le podría haber puesto cualquier valor mayor a 100 y no le hubiera afectado casi nada, ¿sí? Lo importante es que sea aproximado. Entonces acá, si usted lo lee acá, ya le puse 180 y acá yo le puse 0 porque era justamente 0. Entonces significa que mi primer par ordenado, Newton de Lilly, son 0 newtons, son 180 de Lilly aproximadamente. Y necesito también otra pareja ordenada, entonces me voy a otro valor y aquí para simplificarlo, busqué donde los de Lilly se hacían 0. Entonces aquí 0 de Lilly, que se leen acá. ¿Y cuántos newton? Ah, mira, poquitos, o sea, un poquito más arriba del 0. En esta escala le puse, digamos, 20, ¿sí? Lo importante es que sea aproximado. Entonces, 20 newton serían 0 de Lilly. Y con eso yo ya soy capaz de encontrar la ecuación de la recta que me relaciona los newton con los Lilly. ¿Por qué? Porque una recta siempre tiene por ecuación, si yo conozco dos puntos, n1 de 1, n2 de 2, puedo relacionarlos mediante la siguiente ecuación, ¿sí? Si yo tuviera x1 y 1, x2 y 2, entonces la fórmula para una ecuación de una recta que tiene dos puntos conocidos es y menos y1 igual y2 menos y1, que sería partido x2 menos x1, que es la pendiente, por x menos x1. En este caso, el y serían los Delisle y el x serían los Newton. Entonces, esto sería Delisle menos D1. ¿Cuánto es D1? 180. Este sería, por decir así, el I1 en mi ecuación. Va a ser igual a Delisle 2 menos Delisle 1, o sea, la variación Delisle. 2 menos 1, o sea, 0 menos 180 partido en la variación de Newton, pero en el orden N2 menos N1, o sea, 20 menos 0, por X menos los Newton 1. No, no es X, perdón, se me confunde la variable. Newton menos Newton 1, ¿sí? Pero Newton 1 son 0, está acá, ¿sí? Entonces, con esto yo ya puedo encontrar aproximadamente cuál es la relación. De Lilly menos 180 es igual a ¿cuánto? 0 menos 180 te da 180 negativo. 180 negativo dividido en 20. Eso es menos 9. 180 dividido 20, 9, pero por regla de signo, menos 9. Y Newton menos 0 es n. Entonces te quedaría que Delhi, si lo despejamos, sería menos 9 Newton más 180. Entonces acá lo que nosotros encontramos fue un valor aproximado para el A y para el B, ¿ya? Entonces aquí inmediatamente te das cuenta que el A es menor que 0 y que el B es mayor que 0, siendo la alternativa correcta la alternativa C, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo que yo hice, siendo aproximado, me asegura que yo llegué a la respuesta correcta? ¿Por qué? Porque yo, sin importar si hubiera tomado un valor aproximado o no tan aproximado, lo que importaba era que yo tomara valores coherentes con lo que sale en el gráfico. O sea, si yo acá le puse 180, acá no le podría haber puesto un número mayor a 180. Podría haberle puesto incluso, podría haberle puesto incluso un número muy cercano
al 180, pero que sea menor, porque va bajando. Lo mismo acá, pues. Si la Newton iba subiendo y aquí le puse cero, acá no puedo ponerle un número negativo. Entonces, lo que a mí me interesaba era cómo cambiaban las dos escalas a medida que yo me iba desplazando en la temperatura. Y ese cambio yo lo representé adecuadamente según los signos correspondientes. Entonces, eso es lo que me asegura que yo estoy bien en esta respuesta. ¿Ya? Entonces, alternativa correcta, alternativa C. Vámonos a la pregunta 23. ¿Sí? ¿Ve? Mire, esta pregunta de los Delili eran esas preguntas que te quitan bastante tiempo. O sea, tú ahorraste el tiempo. En esta pregunta nos tardamos aproximadamente, o yo me tardé como 4 o 5 minutos en lograr entenderla bien, pero yo lo había compensado con el ahorro de tiempo en las otras preguntas. Esta que está acá, por ejemplo, es una pregunta que te ahorra tiempo. Dice, considera la inecuación 4x dividido 5 menos m partido 6 menos, o sea, menor que menos un décimo más 2x tercios en x. Eso quiere decir que en la inecuación, la incógnita es la x. Y m dice que m es un número real. Nuevamente traduzcamos. M pertenece a los reales. Eso significa que el m no es lo que tenemos que despejar. Pues si la inecuación está en x, significa que lo que yo tengo que despejar para encontrar el conjunto solución sería el x. El m es simplemente un número más, solo que yo no sé cuánto vale. Entonces nos dicen si el conjunto solución de la inecuación es menos infinito, coma menos 2, pero sin incluir el menos 2. Entonces, ¿cuál es el valor de m? Entonces, acá hay una pregunta que no es tan difícil, pero sí hay que interpretarla correctamente. Cuando usted encuentra el conjunto solución de una inecuación, significa que usted ha logrado determinar la x en qué intervalo se encuentra para que la inecuación sea verdadera. Entonces, resolver una inecuación es muy parecido a resolver una ecuación. Uno tiene que ir aislando la x para lograr determinar cuál es el intervalo de solución. Si, por ejemplo, yo te puedo poner 2x menos 3 igual 7, perdón, mayor o igual a 7. Entonces, el conjunto solución de esta inecuación yo lo obtengo al dejar la x solita. Y aquí inmediatamente yo me voy a dar cuenta que x, el conjunto de solución es x mayor o igual a 5. Por lo tanto, la solución sería el intervalo desde el 5 hacia el infinito positivo. ¿Sí? ¿Por qué el 5 va hacia adentro del paréntesis? Porque es mayor o igual en mi ejemplo. Entonces tú para lograr esto tendrías que haber primero dejado el 2x solito y el 3 se pasa sumando porque está negativo. Después tienes 2x mayor o igual a 10 y pasa el 2 dividiendo y te queda x mayor o igual a 5. La desigualdad se mantiene porque pasaste dividiendo un número positivo. Si tu x estuviera con un número negativo y lo quieres pasar dividiendo, multiplicando, entonces tú tienes que invertir la desigualdad. Es una ley básica de la inecuación. Entonces, acá la trampa es que a ti te dan la respuesta, o sea, te dan el conjunto solución y tú tienes que determinar cuánto vale este parámetro para que ese sea el conjunto solución, este parámetro m. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dejar esta inecuación un poquito más sencilla. Vamos a eliminar las fracciones. ¿Cómo vamos a eliminar las fracciones? Fíjate que en toda la inecuación aparecen fracciones con denominador 5, 6, 10 y 3. Entonces vamos a multiplicar todos los términos por un número conveniente para que desaparezcan el 5, el 6, el 10 y el 3. O sea, yo debo multiplicar por un número que me contenga al 5, al 6, al 10 y al 3. Y ese número es el mínimo común múltiplo, que en este caso sería 30. Si tú multiplicas todos por 30, estos números se van a poder simplificar con el 30 y va a obtener una inecuación sin fracción. Entonces, si multiplicamos el primer término por 30, 30 dividido 5, eso es 6. Entonces te va a quedar 6 por 4x menos 30 dividido 6, eso es igual a 5, o sea, te va a quedar 5m menor que 30 dividido en 10 es 3, y 3 por menos 1 es menos 3, más 30 dividido 3, 10, y por 2x, 10 por 12.
Ahora, multipliqué por un número positivo, por lo tanto la desigualdad se mantiene en esta dirección. Si usted hubiera multiplicado por -30, además de cambiar los signos, tendría que haber cambiado el orden de la desigualdad, ¿ya? Y cuando usted multiplica por un positivo, se mantiene la dirección, y cuando multiplica por un negativo, se cambia la desigualdad. Entonces, 6 por 4x me da 24x menos 5m menor que -3 más 10 por 2, 20x. Despejemos la x, dejemos la x solita. El más 20 lo voy a pasar restando. 24x menos 20x menor que -3 y el 5m lo voy a pasar al otro lado. Más 5m. Entonces, 4x, si reduzco los semejantes, me queda -3 más 5m. Y aquí viene la clave. Observe lo siguiente. Cuando usted despeje, espérame, déjame ver si tengo bien despejado esto de acá. Sí. Cuando usted despeje la x, el 4 es un número positivo, entonces cuando lo pase dividiendo, se mantiene la desigualdad. Te va a quedar -3 más 5m partido 4. O sea, nosotros acabamos de encontrar acá la solución de la inecuación, ¿sí? Pero si yo no conozco el valor de m, yo no voy a poder decir cuál es el conjunto solución de esta inecuación. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer primero? Usar la información que me da. A mí ya me dicen el conjunto solución de la inecuación. Me dicen que x, ¿sí? Si acá están los x está entre el menos infinito, ¿sí? Y el -2, pero sin incluir al -2. O sea, mi conjunto solución es de aquí para acá, ¿sí? O sea, mi conjunto solución son todos los x menores que -2, sin incluir al -2. Pero resulta que yo llegué a que mi solución era x menor o igual que esta expresión, po. Pero yo sé que la x debe ser menor a -2. Entonces, básicamente lo que me están diciendo es que esto que yo acabo de encontrar acá es justamente igual a -2. Por lo tanto, yo con esto puedo formar acá una ecuación para encontrar el m. Yo sé sí o sí que -3 más 5m partido 4 debe ser igual a -2. Y con esto ya estoy listo porque esta es una ecuación súper sencilla. El 4 que está dividiendo lo paso multiplicando y queda -3 más 5m igual a -2 por 4 -8. El 3 lo paso sumando al otro lado, entonces 5m igual a -8 más 3. O sea que 5m es igual a -5 y por lo tanto el 5 lo paso dividiendo, me queda -5 dividido 5. O sea que m vale -1. Con esto, entonces yo puedo responder la pregunta 23 porque he encontrado el valor de m para el cual todo esto se hace -2 y si x es menor que -2 significa que el conjunto solución sería desde el menos infinito hasta el -2. ¿Ya? Pregunta 24. Esta pregunta fue muy interesante. ¿Ya? Quiero que se detengan a leerla ustedes primero, porque, de nuevo, usted necesita una muy buena comprensión de lectura para poder llevar a cabo correctamente esta pregunta. ¿Ya? Pues páuselo, léalo de nuevo y vea qué hacer. Dice, para probar la rapidez de dos computadores, se ejecuta un mismo algoritmo en ambos. ¿Ya? Entonces dice, el computador A ejecuta el algoritmo en P segundos, mientras que el computador B lo ejecuta 3 veces en P media segundo, o sea, el triple de veces en la mitad del tiempo. Entonces, demorándose lo mismo en cada ejecución. El computador B, entonces, lo hace 3 veces en P medio segundo y cada ejecución en el B se demora lo mismo. Entonces, si tú quieres sacar cuánto se demora el computador B en una ejecución, sabiendo que en 3 veces se demora algo, tienes que partir el tiempo en 3 y te va a dar cuánto se demora en una ejecución. Entonces dice que al ejecutar el algoritmo n veces seguidas en ambos computadores, el computador más rápido, o sea, ¿cuál es el más rápido, el A o el B? El B se demora 60 segundos menos que el otro. Entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones me permite determinar el tiempo que se demora en segundos el computador más lento? ¿Ya? Entonces acá, fíjate que te dan mucha información. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer una tablita para organizar los datos.
Vamos a poner acá, yo en mi caso puse computador, tenía el computador A y el computador B, ¿ya? Ahí hice la separación. Y lo que hice fue ver cuánto se demora cada uno en ejecutar una vez el algoritmo, ¿ya? Entonces, el computador A dice que hace el algoritmo en P segundos, entonces el tiempo que demora el A es P, pero el B lo hace 3 veces en P medios segundos, o sea, que en una vez lo haría en un tercio del tiempo que se demoró. O sea, tú tienes que el P medios, que es el tiempo que se demora en los tres, dividirlo entre 3. Y cuando tú haces P medios dividido en 3, eso te va a dar como resultado P partido 6. Entonces, fíjate que el computador B es más rápido porque si el computador A se demora P, el computador B se demora P partido 6. O sea, es 6 veces más rápido. ¿Ya? Entonces, aquí viene la segunda parte de la pregunta. Dice que al ejecutar el algoritmo n veces seguidas en ambos computadores, el computador más rápido se demora 60 segundos menos que el otro. Entonces, eso quiere decir, ahora, ¿qué pasa si lo ejecutamos n veces? ¿Ya? Eso significa que el tiempo del más rápido, ¿cuál es el tiempo más rápido? O sea, el tiempo del computador más rápido es igual a 60 segundos menos que el tiempo del más lento. Entonces, esto quiere decir que si tú pones, ¿cuál de los dos computadores es el más rápido? ¿El A o el B? El B. O sea, el tiempo de B, ¿sí? Es 60 segundos menos que el del A. O sea, es igual al tiempo del A restado con 60. ¿Sí? Y aquí viene la clave. ¿Cómo calculamos el tiempo que se demora B? Como nosotros estamos ejecutando el algoritmo n veces y por cada vez se demora p partido 6, entonces en total tú vas a tener que ir sumando p partido 6 más p partido 6 más p partido 6 n veces. Eso es lo mismo que tomar el n y multiplicarlo por p partido 6, porque es la cantidad de veces por lo que te demoraste una vez, n por p partido 6. En cambio, el A, como por cada ejecución se demora P, si lo hace n veces, se va a demorar n por P. Entonces, con esto, nosotros podemos establecer, bajando el 60, una relación entre n y P, porque sabemos que n por P partido 6, que es lo mismo que np partido 6, es igual a np menos 60. Y si tiramos el np al otro lado, o tiramos el 60 para acá, te queda positivo, igual a NP, y este lo vamos a tirar para allá. O sea, te va a quedar menos NP partido 6. Multiplico todo por 6 para eliminar la fracción, ¿ya? Te va a quedar 60 por 6, 360. NP por 6 son 6 NP, y el 6 con el 6 se va, entonces te queda menos NP. O sea que 360 sería igual a 5 N por P, porque 6 NP menos NP, 5 NP. Y ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa? ¿Cuál expresión permite determinar el tiempo que demora el computador más lento? ¿Cuánto demora el computador más lento? P. Entonces lo que yo quiero despejar es P. Entonces, si usted acá pasa el 5n dividiendo, te queda que P solito sería igual a 360 dividido en 5n. Simplifico todo por 5. 360 dividido en 5 es 72 y el 5 te queda en 1. O sea que P sería igual a 72 partido n. Alternativa A. Muy interesante pregunta, ¿no? Vamos con el 25. Aquí ya nos pasamos a los sistemas de ecuaciones, ¿ya? Y acá hay una diferencia porque el sistema de ecuaciones también se evalúa en la M1, pero hay una diferencia en, en el nivel de complejidad. ¿Por qué? Porque en la M2 el tipo de preguntas de sistema de ecuaciones es primero saber plantear un sistema de ecuaciones, no resolver, sino plantear. Y más adelante vamos a ver que el otro tipo de preguntas es saber analizar un sistema de ecuaciones. En particular, cuando hay única solución, ninguna solución o infinitas soluciones. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar la pregunta 25. Mira, te dicen que un total de Q personas planean ir al cine, ¿ya?
de las cuales X son adultas e Y son niños. Te dicen que el valor de la entrada de un niño es N pesos y el valor para adultos es M pesos, por lo que en total tú pagas P por todas las entradas. Entonces, te dicen después, si finalmente tres niños no asistieron al cine y el precio de la entrada de un adulto tenía un 30% de descuento, pagándose K por todas las entradas, ¿cuál de los siguientes sistemas representa la situación planteada? Entonces, ¿dónde quedamos? Si tres niños no asistieron al cine y el precio de la entrada de un adulto tenía 30% de descuento pagándose K por todas las entradas, ¿cuáles de los siguientes sistemas representa la situación planteada? ¿Ya? En esta pregunta, si tú te fijas, todas las alternativas son sistemas en donde aparecen todos estos datos que nos daban mezclados entre sí. Entonces, lo que hay que ver es la forma correcta de modelar y de traducir la información que nos dan a un sistema de ecuaciones. Entonces, en un sistema de ecuaciones, tú siempre tienes que tener dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿ya? Tienes que tener claro también que eh, las ecuaciones, como son dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces siempre hay dos condiciones que tienen que cumplirse en forma simultánea para poder modelar un sistema de ecuaciones. Y acá la clave es poder traducir bien lo que nos dicen acá. Y va pasando un camión. Entonces, vamos a ir releyendo esto para ir ahora sacando la información. Entonces dice primero que el total un total de Q personas planea ir al cine, ¿ya? De las cuales X son adultos e Y son niños. Entonces, si fueran todas al cine, tú tendrías que X, los niños, los adultos más los niños, tiene que darte el total de personas, Q, ¿cierto? Eso es si fueran todas las personas al cine. Y además, el valor de la entrada de un niño es N y el valor para adultos es M. Entonces, acá viene el detalle. Si un adulto gasta N, perdón, un adulto gasta M y fueron X adultos, o sea, tú vas a pagar X veces esos M, porque son M pesos por cada adulto. Entonces, el total de dinero que tú vas a gastar se obtiene multiplicando el valor de la entrada por la cantidad de personas. Entonces, si fueron X adultos, cada una valía M, en total tú pagaste M por X. Lo mismo con los niños. Si fueron Y niños y cada niño la entrada valía N, entonces tú en dinero pagaste N veces los Y niños que fueran. Y eso te tiene que dar igual al total gastado, que sería P. Este sería el sistema de ecuaciones si es que hubieran ido todas las personas al cine, ¿ya? Pero resulta que esto no fue así. Por eso esta respuesta no, este sistema no está en las alternativas. Resulta que cambiaron las condiciones, porque primero, tres niños no fueron al cine. Entonces vamos a tener que modificar la primera ecuación de arriba, porque si tres niños no asistieron al cine, recuerda que los niños son los Y, entonces ya el total de personas no es Q, porque fueron tres menos. Entonces ahora el total de personas va a ser Q menos 3. Pero fueron los mismos adultos, entonces siguen habiendo X y fueron solamente tres niños menos. Entonces en vez de Y, fueron Y menos 3. Por eso te aparece en las alternativas A, B y D, te aparece esa expresión X más Y menos 3 igual a Q menos 3. Esto inmediatamente nos permite descartar la alternativa C, ¿sí? Porque aquí lo que te están diciendo es que están los adultos, le sacaste tres niños, pero sigues teniendo el mismo total de personas, lo que es imposible, ¿ya? Y ahora nos vamos a ir a la otra ecuación. La otra ecuación se hace con el total de dinero gastado. Entonces, acá, lo primero que te dicen es que la entrada de adulto tenía 30% de descuento, pero no te dicen nada de la entrada de los niños. Entonces, la de los niños sigue valiendo N, es la de adulto en la que tuvo el descuento.
Entonces, si estaba con 30% de descuento, significa que ahora vale el 70% del precio original. Y como el precio original era para adultos, era M, entonces si tú quieres sacar el 70% de M, solo tienes que multiplicar por 0,7. O sea que ahora una entrada de adulto vale 0,7 M o 0,70, que es lo mismo. Entonces, este es el nuevo precio y tienes que multiplicarlo por la cantidad de adultos que fueran. Pero fueron los mismos adultos. Pues entonces, el precio que gastaste en adultos fue el valor de la entrada, 0,7 M, por la cantidad de adultos, o sea, por X. Más, ahora le agregamos lo que gastamos por niño. Pero los niños siguen valiendo N, la entrada. Entonces sería N por la cantidad de niños. Como fueron 3 menos, sería I menos 3, N por I menos 3. Y eso te tiene que dar igual a lo que gastaste en las entradas, que en este caso, bajo las nuevas condiciones, fue K. Entonces, este es el sistema que correctamente te permite plantear lo que sale ahí en el enunciado. O sea, ahora lo buscamos en las alternativas y podemos verificar que la alternativa correcta acá sería la alternativa A. Es la única que propone correctamente lo que nos dice en el enunciado. ¿Ya? Nos vamos entonces a la pregunta 26. La pregunta 26 dice, ¿para qué valores de P y Q respectivamente se cumple la igualdad Px más Qx menos 2P, etcétera, para todo número real X? Yo les dije que para que a usted le fuera bien en esta prueba, tiene que tener una base muy sólida en álgebra. ¿Te fijas acá? Nuevamente, en una pregunta en la que hay únicamente parámetros e incógnitas, en el fondo el resultado es un valor numérico, ¿ya? Entonces significa que vamos a tener que aplicar algunos procedimientos algebraicos para poder llegar a una respuesta correcta. Entonces, lo primero que usted tiene que entender acá es lo siguiente. La ecuación que te están presentando acá es una ecuación cuya incógnita es x, ¿sí? Porque P y Q son parámetros. Dice, ¿para qué valores de P y Q? O sea, P y Q son números que tenemos que encontrar. Se cumple la ecuación para todo número real x. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar la solución de esta ecuación en términos de P y Q. Para eso se resuelve como haríamos cualquier ecuación. Dejamos la x a un lado, quedaría px más qx. El 2x lo pasamos al otro lado, menos 2x, igual a el menos 2p, ahora lo vamos a cambiar, te queda 2p, menos 3q, lo cambiamos, pasa a ser más 3q, y el más 1 lo mantenemos. Entonces ahora, como tú quieres resolver esta ecuación para x, y ya tienes la x al mismo lado, para despejar la x, primero debes factorizar todos los términos que contienen la x. Entonces, si tú factorizas, te va a quedar x factor de adentro, abrimos paréntesis, p más q menos 2, ¿sí? Y eso va a ser igual a 2p más 3q más 1. Y acá, una persona que tiene a lo mejor poca práctica, poca experiencia, lo que haría es despejar la x, o sea, pasa el paréntesis dividiendo y obtiene el valor de x. Pero eso, más que ayudarte, lo que va a hacer es perjudicarte en tu desarrollo. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos están diciendo que x tiene que ser un valor concreto. Eso te ayudaría si tú tuvieras que averiguar cuánto es el valor de x, si a ti te dicen cuál es el valor de x. Pero acá a nosotros nos están pidiendo que despejemos la x. Nos están preguntando qué condición debe cumplirse para que la solución de la ecuación sean todos los números reales. Y cuando tú tienes una ecuación de primer grado, como la que está acá, donde la x está multiplicada por un número y es igual a otro número, la única forma de que esa ecuación tenga como solución a todos los números reales es que sea una igualdad matemática que se llama tautología, que es que te quede que cero es igual a cero. Entonces, ¿cuál es la única ecuación de primer grado que tiene como solución a todos los números reales? Es la ecuación que voy a escribir acá. Mira, es la ecuación 0x igual 0, o la versión conmutativa 0 por x igual 0.
Sí, bueno, lo escribí lo mismo, es x por 0 igual 0. ¿Por qué? Porque esta es la única igualdad que va a ser verdadera sin importar el valor de x que tú pongas, porque x por 0 siempre te va a dar 0. Entonces aquí x puede ser cualquier número real y esto va a ser siempre verdadero, siempre se va a cumplir la igualdad. Entonces acá esto te sirve para entender que lo que está multiplicando a la x debe ser igual a 0 y lo que está al otro lado de la igualdad también debe ser igual a 0. Por lo tanto, lo que nosotros podemos generar acá es un sistema de ecuaciones para P y Q, porque se tienen que cumplir dos condiciones. La primera es que P más Q menos 2 sea igual a 0, y la segunda es que 2P más 3Q más 1 sea igual a 0. Y eso es un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Entonces, en una forma más estándar, P más Q tiene que ser igual a 2 si lo despejamos, y 2P más 3Q tiene que ser igual a menos 1. Y acá tú puedes resolver este sistema con el método que tú quieras. Yo voy a usar eliminación, más fácil. Voy a multiplicar la primera ecuación por menos 2 y después la voy a sumar con la otra. Se me queda menos 2P menos 2Q igual menos 4. Y abajo la otra la mantengo. 2P más 3Q igual menos 1. Sumo, ¿cierto? Se me desaparecen las P y menos 2Q más 3Q, eso es un Q, o sea, Q. Y menos 4 sumado con menos 1, eso te da menos 5. Entonces acá tú acabas de encontrar que la Q debe ser igual a menos 5. Y la única que presenta el valor de Q igual a menos 5 es la alternativa B, así que ya está lista. Si hubiera habido otra que tenga en la Q menos 5, tú tendrías que haber encontrado después la P. ¿Cómo encuentras la P? Reemplazando la Q en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo la voy a reemplazar en la primera. Como P más Q es igual a 2, entonces P sumado con menos 5 te tiene que dar igual a 2. Y eso significa que P menos 5 es igual a 2. Por lo tanto, P vale 7. 2 más 5, 7. O sea que está correcto. 7 y menos 5. Vámonos ahora a la pregunta 27. ¿Ya? Esta pregunta que está acá es una pregunta muy teórica de sistemas de ecuaciones. En ningún momento tú tienes que resolver un sistema de ecuaciones. Solamente tienes que analizar y empezar a sacar conclusiones acerca de las soluciones de un sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a hacer un breve ayuda a memoria acá para entender qué es lo que nos están preguntando en esta pregunta. Cuando tú tienes un sistema de ecuaciones de 2 por 2, tienes que recordar que cada ecuación de dos incógnitas te representa una recta en el plano, ¿sí? Entonces un sistema de ecuaciones de 2 por 2, dos ecuaciones, dos incógnitas, son simplemente dos rectas que se están, dos rectas en el plano, ¿sí? Entonces podrías tener, por ejemplo, acá, eso es un sistema de ecuaciones visto de forma geométrica. Y la solución del sistema de ecuaciones corresponde al punto donde esas dos rectas se encuentran. Entonces, si tenemos eso en la cabeza, podemos ver que hay tres posibilidades. Hay una primera posibilidad en que tu sistema, cuando tú graficas las rectas, tiene una única solución. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Solución única, cuando las dos rectas se crucen en un punto. También podría ocurrir que al graficar las dos rectas, esas rectas nunca se encuentren. En ese caso, tú tendrías lo que se llama solución vacía, ¿sí? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando las dos rectas están en la misma dirección, o sea, son paralelas. Y el tercer caso se puede dar, que es de infinitas soluciones. Eso se da cuando las dos rectas, tú graficas una recta y después al graficar la otra obtienes exactamente la misma recta encima de la otra. Y eso solo va a ocurrir cuando las dos rectas sean coincidentes, o sea, tengan la misma ecuación. Entonces, si nosotros queremos analizar un sistema de ecuaciones y queremos que ese sistema de ecuaciones tenga, no tenga solución, necesitamos que las dos rectas sean paralelas o que se cumpla alguna condición que yo te voy a dar después, algebraica. Si queremos que sea soluciones infinitas, ¿sí? Entonces tenemos que asegurarnos que las dos rectas van a ser coincidentes
Y dos rectas coincidentes en el fondo significan la misma ecuación, ¿ya? Entonces, teniendo eso en mente, vamos a pasarnos a la pregunta. Dice, si P, Q y K son números reales, nuevamente vamos a aplicar la técnica acá, vamos a traducir eso al lenguaje matemático para que sea más fácil. P, Q, K pertenecen a los reales, ya, lo escribimos así, pero Q es distinto de cero y K es distinto de cero y uno. Esto se escribe así. ¿Cuál de los siguientes sistemas en X e Y no tiene solución? Entonces, si tú quieres obtener un sistema de ecuaciones que no tenga solución, hay una condición que deben cumplir esas dos ecuaciones. Y la condición va a ser súper informal. Las ecuaciones deben ser casi las mismas. ¿Y a qué me refiero con casi las mismas? Me refiero a que sean ecuaciones como las que voy a dar de ejemplo acá. Mira, por ejemplo, esta ecuación que está acá, x más y igual 4 y x más y igual 6. Ese es un sistema de ecuaciones que no tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? Porque si tú lo ves de forma más simple, para resolver este sistema, tú tendrías que encontrar dos números que sumados te den 4 y después esos mismos números sumados te den 6. Entonces eso es imposible de encontrar esos dos números. Ningún par de números al sumarlos te va a dar 4 y después al sumarlos de nuevo te va a dar 6. Entonces, si te fijas, ¿qué es lo que ¿qué tipo de sistemas de ecuaciones no tienen solución? Son aquellos en que las ecuaciones son casi las mismas, o sea, están los mismos parámetros acompañando a la x y la y, pero difiere en el parámetro libre, que es aquel que no tiene ni x e y. Por ejemplo, en el ejemplo que di yo, x está acompañada por un 1, la y por un 1, en ambas ecuaciones, pero el parámetro libre es el que me dio distinto. Otro ejemplo de un sistema de ecuaciones sin solución. Por ejemplo, mira, 7x más 8y igual 9 y 7x más 8y igual 10. Eso es un sistema sin solución. Porque de nuevo, la misma operación te lleva a dos resultados diferentes. Te doy otro ejemplo, mira. X más y igual 90. Y aquí yo puedo poner cualquier par de números. No sé, kx más k por y igual 20. ¿Sí? Este sistema tampoco tiene una solución, salvo que k sea un valor específicamente rebuscado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que la misma operación te tiene que dar dos valores diferentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que asegurarnos? Que en los sistemas de ecuaciones que nos presentan, cuando nosotros transformemos las ecuaciones, nos queden dos ecuaciones donde la x y la y tengan los mismos valores, pero el valor libre sea diferente. Entonces, vamos ahora a proceder con la solución. Vamos a tener que ir analizando uno por uno este sistema, ¿ya? Entonces, analicemos el primer sistema. Mire, dice x más y igual p, y por otra parte, en la segunda ecuación te dice kx más ki igual a k por p. Pero por algo a nosotros nos dicen que el k es distinto de cero. Si el k es distinto de cero, significa que tú la segunda ecuación la puedes dividir toda por k y llevarla a una ecuación equivalente, porque están todos los términos multiplicados por k. Entonces, si tú divides todo por k, al ser distinto de cero, no hay problema. Kx dividido k te queda x. Después, ki dividido k te queda y. Y kp dividido en k te queda simplemente p. Entonces, fíjate que nosotros acá obtuvimos dos ecuaciones que eran exactamente la misma. Entonces, como las dos ecuaciones son la misma, significa que gráficamente tú tienes dos rectas que coinciden una con la otra. Entonces, en este caso, el sistema tiene infinitas soluciones. Entonces, no nos sirve porque queremos que no tenga solución. ¿Qué pasa en el caso B? En el caso B, tú tienes x más y igual q, ¿ya? Y kx más ki igual q. Fíjate acá en lo siguiente. Y aquí viene un detalle muy importante.
Si nosotros hacemos el trabajo de dividir nuevamente todo por k en la segunda ecuación, vamos a obtener la siguiente ecuación equivalente. X más y igual a q dividido en k. Porque lo que hicimos fue partir todo por k. Podemos hacerlo porque el k es distinto de cero. Entonces, observa acá que tú obtienes estas dos ecuaciones. Obtienes x más y igual q, que era la primera, y x más y igual a q partido k. Pero observa que acá estamos en un caso parecido al que dimos antes. Tenemos dos ecuaciones que consisten en sumar un x y un y. En la primera me da q, luego en la segunda sumo el x y el y, pero no me da q, me da otro número, q partido k. Entonces, tenemos que ver si estos dos números pueden ser iguales o no. Si no pueden ser iguales nunca, entonces vamos a estar en un sistema en que tengo dos ecuaciones que difieren solo en el término libre y por lo tanto no va a tener solución. Entonces, ¿cuál es el único valor que podría ocurrir para que estos dos números sean iguales? Fíjate que por algo a ti te decían que el q era distinto de cero, porque si el q fuera cero, al reemplazar el q, aquí te quedaría x más y igual cero, y al reemplazarlo abajo te quedaría cero dividido k, que también es cero. Entonces tú tendrías x más y igual cero en ambas ecuaciones y estaríamos en el caso de infinitas soluciones porque serían las mismas ecuaciones. Pero el q no puede ser cero, así que nos salvamos de que eso ocurriera. O sea, sigue siendo viable esta alternativa. ¿Cuál es el otro caso en que te podría dar que estos dos números fueran iguales? Cuando el k, ¿cierto?, sea igual a uno. ¿Por qué? Porque si k vale uno, como en la segunda ecuación está igualado a q partido k, estaría igualada a q partido uno. Y eso es simplemente q. Entonces, ¿qué ecuación obtendrías si el k fuera uno? X más y igual q y x más y igual q. Y nuevamente llegamos a que tienes la misma ecuación repetida, o sea, serían infinitas soluciones. Pero, por eso acá en el enunciado nos decían que que el k no podía ser uno, para evitar esa posibilidad. Entonces, inmediatamente acá nosotros quedamos libres de que esto ocurra. Y como el k no puede ser ni cero ni el uno, ni el q puede ser cero, entonces esta era la respuesta que nosotros estábamos buscando. ¿Sí? O sea que acá la respuesta era la alternativa B. ¿Ya? Te voy a explicar por qué no eran las otras dos. ¿Sí? Si tú te fijas en la pregunta C, x menos y es igual a k y x más y es igual a k también. Pareciera que son la misma ecuación, pero algo cambia. O sea, uno podría verse tentado a decir, ah, esta no tiene solución porque dos operaciones distintas me dan el mismo número. Pero eso no tiene nada que ver, pues. Dos operaciones distintas te pueden dar el mismo número. Piensa, si nosotros resolviéramos esta ecuación, podríamos usar eliminación, sumando las dos ecuaciones, sumamos para abajo, se nos van la y, 2x igual 2k. Eso significa que la x vale igual a k y la x tiene solución. ¿Y cuánto valdría la y si la x vale k? La y simplemente al reemplazar te quedaría que la y vale cero. Entonces, este sistema claro que tiene solución. Entonces, no puede ser un sistema sin solución. Lo mismo ocurre en el sistema de D. Dice que y es igual a k. Entonces, si tú sustituyes en la segunda ecuación, te queda x más k igual k. Y de acá sacamos que la x vale cero. ¿Sí? Y si la x vale cero, la y vale k. Entonces, este también tiene solución. Entonces, tampoco corresponde a un sistema que no tiene solución. O sea, alternativa correcta, B. ¿Te fijas que esta era una pregunta muy teórica? No, si tú no tienes claro en qué caso un sistema tiene o no solución, o infinitas, no se podría haber respondido esta pregunta de una manera coherente. Vámonos a la pregunta 28. Aquí le dieron duro con las preguntas de sistemas de ecuación. ¿Sí? Entonces, si tú te vas a la pregunta 28, fíjate que de nuevo es una pregunta que trata acerca de la solución de un sistema de ecuación. Dice, ¿cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones nx e y cumple que tiene infinitas soluciones para a igual cero y tiene única solución para a distinto de cero? Entonces, acá
En todos los sistemas de ecuaciones de la alternativa aparece un parámetro, a. Entonces, nosotros necesitamos que al reemplazar el a por cero, el sistema resultante que nos quede tenga infinitas soluciones y que si ponemos cualquier otro número que es distinto de cero, nos quede un sistema con única solución. Entonces, lo que vamos a hacer es ir analizando caso por caso con una tabla. Vamos a poner a igual cero y vamos a poner a distinto de cero y vamos a ver al reemplazar qué tipo de sistema nos queda. Vamos analizando el primero. El sistema en la alternativa A es x más y igual 1 y si tú reemplazas el a por cero, te quedaría 0x más 0y igual 0. O sea, te queda la segunda ecuación 0 igual 0. O sea, la segunda ecuación no te aporta nada porque es 0 igual 0 y eso es verdadero. Entonces, el sistema está compuesto por una única ecuación. Y hay infinitos números que satisfacen que al sumarlos te dan igual a 1. Entonces, x e y pueden ser infinitas parejas distintas. Podría ser, por ejemplo, el 0 y el 1 y el 0, el menos 1 y el 2, y así. Entonces, cuando el a vale 0, ¿tiene infinitas soluciones? Sí. O sea que hasta el momento estaría cumpliendo la condición. Analicemos qué pasa si el a fuera distinto de 0. Nos quedaría la primera ecuación, x más y igual 1. Y como el a es distinto de 0, lo que tú podrías hacer en la segunda ecuación, para hacer el análisis más sencillo, es dividir todo por a. Porque si es un número distinto de 0, si tú divides no hay problema. Entonces, el a dividido en a te va a quedar 1, o sea, te va a quedar x más a dividido a vuelve a ser 1 y por i te queda y a dividido a es igual a 1. Entonces, al dividir todo por a, te va a quedar la misma ecuación repetida. O sea que en este caso tendría infinitas soluciones también. Por lo tanto, acá nosotros necesitamos que hubiera única solución y no se cumple, por lo tanto la alternativa A es incorrecta. ¿Qué pasa con la alternativa B? Si en la alternativa B, si el A fuera igual a 0, te quedaría la primera ecuación, x más 2y igual 1, y reemplazando el A, te quedaría 2x más 4 por 0, y sería 0. O sea, desaparece la y si tú cambias ahí el A por 0, te quedaría 2x igual 2. 2x igual 2 implica que la x vale 1. Y si la x vale 1 y tú la reemplazas, te va a quedar 1 más 2y igual 1. Despejando la y, tú vas a llegar a que la y vale 0. ¿Sí? Entonces, fíjate que al hacer ese trabajo de reemplazar el a igual 0, nos dio una única solución. Por lo tanto, inmediatamente descartamos el b porque nosotros necesitábamos que fueran infinitas soluciones al reemplazar el 0. Vámonos a la c. En la C nos proponen 2x más y igual 1. Después, a por x más 2a por y igual 0. Si reemplazáramos el a por 0, nos quedaría 0x más 0y igual 0. O sea, nos vuelve a quedar 0 igual 0. Y esto, como ya vimos delante, es una ecuación y una condición que siempre es verdadera. Entonces, esto tiene infinitas soluciones porque hay infinitos pares de x e y tal que el doble de x más y te da igual a 1. ¿Sí? Se me ocurre uno, por ejemplo, el 0 y el 1. También podría ser el 1 y el menos 1. Ahí ya te di dos, pero son infinitos. ¿Qué pasa con el otro caso? Cuando el a es distinto de 0. Porque aquí nos sirve, entonces tenemos que ver si con el otro caso también nos sirve. Si el a fuera distinto de 0, entonces significa que tú puedes dividir todo por a en la segunda ecuación. Entonces, ¿qué sistema te queda? 2x más y igual 1. Y si dividiéramos todo por a, este a que está acá desaparece. Entonces te va a quedar x más 2y igual. Y el 0 dividido en a también te da 0. Entonces nos quedaría este sistema. Y este sistema, claro que tiene única solución, pues. Mire, podemos usar acá cualquier método que usted quiera. Eliminación, por ejemplo. Vamos a multiplicar toda la de abajo por menos 2. Entonces te va a quedar 2x más y igual 1 arriba.
y abajo te queda menos 2x menos 4y igual 0. Sumamos, se van las x, una y menos 4y son 3y negativas y 1 más 0 te da 1. O sea que aquí y vale menos un tercio si tú despejas. Y sabiendo que el y vale menos un tercio, tú podrías ir a esta ecuación y reemplazarlo. X más 2 por menos un tercio igual 0. Y ahí x menos 2 tercios igual 0. Por lo tanto, y vale 2 tercios. Perdón, x vale 2 tercios. ¿Sí? Teniendo eso, entonces usted ya tiene claro que este sistema le va a dar una única solución. Menos un tercio y x igual 2 tercios. O sea que, ¿se cumple esto? Claro que sí. O sea que esta es la alternativa correcta. C. Ahora bien, ¿por qué la D no es? Porque si fuera, si reemplazáramos a igual 0 en la primera ecuación, te quedaría 0x más 0y igual 1. O sea, te queda que 0 es igual a 1. Y eso es imposible. ¿Sí? Por lo tanto, inmediatamente esto tiene eh, solución vacía cuando el a vale 0. Por lo tanto, no nos sirve y esta se descarta. Vámonos entonces a la pregunta 29. ¿Ya? Esta es una pregunta muy interesante que tiene que ver con función afín y lineal, que dice lo siguiente, dice, el nivel de agua en milímetros en un estanque al abrir una llave de paso se modela mediante una función cuya gráfica es una recta con respecto al tiempo transcurrido en horas. Dice que el nivel inicial del agua es 4 veces el nivel que aumenta a cada hora. Entonces, si al cabo de una hora de abrir la llave, el nivel de agua es de 500 milímetros, ¿cuál es el nivel del agua al cabo de 5 horas? Entonces, fíjate acá que lo que te están dando acá son condiciones para que tú puedas determinar cuál es el nivel de agua, ¿cierto? Al cabo de 5 horas, pero te dicen que esto se modela mediante una función cuya gráfica es una recta. Entonces, si esto se modela con una función cuya gráfica es una recta, entonces significa que la recta podría ser así, bueno, como es nivel de agua, tendría que ser solo en los positivos, o podría ser algo así. O sea, que el estanque ya hubiera tenido un poco de agua antes y luego se abrió la llave y se empezó a llenar más. ¿Ya? ¿Qué es lo clave acá? Que cuando tú tienes una función cuya gráfica es una recta, eso significa que la función es afín. Es decir, que el nivel del agua, que yo le voy a llamar n, es igual a un número por el tiempo que transcurre la llave abierta más otro número acá, ¿sí? Más un, se le va a poner un b, ¿ya? ¿Qué es lo que es importante de esto entonces? Que con las condiciones que te dan en el enunciado, tú puedes determinar exactamente cuál es la función que te modela el nivel del agua según la cantidad de horas que han pasado. ¿Por qué? Mira, vamos a poner T en horas y vamos a poner el nivel del agua en milímetros, ¿ya? ¿Qué es lo que te dice? Que el nivel inicial del agua es 4 veces el nivel que aumenta cada hora. Y aquí está la clave. ¿Por qué? Porque resulta que este valor A, que está acá, acompañando a la variable, que es el tiempo, en una función afín, siempre, o lineal, el A es la pendiente de la recta. Y la pendiente representa justamente la tasa de cambio del fenómeno que estás describiendo según un valor de la variable. Entonces, este valor A te está indicando en el fondo cuánto, cuánto el nivel del agua, el nivel de aumento cada una hora, porque es la tasa de cambio del agua, ¿sí? Entonces te dice que el nivel inicial del agua es 4 veces el nivel que aumenta cada hora. Pero ¿cuánto aumenta cada hora este estanque? Aumenta precisamente A, porque si tú cambias el A, el T por una hora, lo que vas a estar agregando al nivel va a ser precisamente A. Entonces,
¿Qué te están diciendo? Que el nivel inicial del agua, que está representado por este valor, ¿sí? El valor B, es exactamente 4 veces el nivel que aumenta en una hora. Entonces es 4A. Entonces el nivel del agua se puede modelar por la función A por T más 4A. Y sabiendo eso, estamos listos. ¿Por qué? Porque después te dicen que al abrir una hora la llave, el nivel del agua es 500. Entonces te están diciendo que el nivel es 500 y que cuánto rato abriste la llave. Una hora. O sea que el T vale 1. Entonces sería A por 1 más 4A. Esto nos permite despejar A. 500 es igual a 5A, porque A por 1 es A, y más 4A, 5A. Y de acá tú puedes sacar que 500 dividido 5 es A, o sea que A vale 100. Por lo tanto, el nivel del agua, ¿con qué función se describe? Se describe con la función n igual a A por t, pero A vale 100, o sea sería 100t más 4A, o sea 4 por 100, 400. Esa es la función que modela el nivel de agua en el estanque según las horas que transcurren. Entonces, ¿qué nos pregunta después? ¿Cuál es el nivel del agua cuando han pasado 5 horas? Bueno, no nos queda otra opción que reemplazar el t por 5. Entonces, si t vale 5, ¿cuánto vale el nivel del agua? Sería 100 por 5 más 400. 100 por 5 es 500 y si le sumas 400 te da 900. O sea, alternativa B. ¿Ya? Acá, ¿cuál era la clave para entender bien esta pregunta? Era entender cuál es el significado de la pendiente de una recta. Y la pendiente, chiquillos, siempre les va a dar la tasa de cambio de, de la variable, eh, dependiente respecto a la independiente. ¿Sí? O sea, si el A fuera 2 significa que por cada hora que pasa, el nivel aumenta 2 milímetros. En este caso, el A valía 100. Significa que por cada hora que pasa, el nivel de agua aumenta 100 milímetros. ¿Sí? O sea, A es simplemente la tasa de cambio. Vámonos a la pregunta 30 y hasta acá dejamos esta versión del video. Después en otro les voy a subir desde la 31 en adelante. Ya nos pasamos ahora a la ecuación cuadrática. ¿Sí? Dice, si m y n son soluciones de la ecuación cuadrática, 5x cuadrado más x menos 5, ¿cuál es el valor de esta expresión que está acá? Entonces, acá hay un detalle muy, muy, muy importante, ¿ya? Esta también es una pregunta teórica, si es que usted no, no tiene claro un concepto importante de las soluciones de la ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces, una estrategia sería resolver esta ecuación cuadrática y ver cuáles son las soluciones, ¿ya? Y sabiendo el valor de m y n, porque tendríamos las soluciones, calcular el resultado de esta expresión, ¿ya? ¿Cómo pueden encontrar las soluciones? Usando la fórmula de la ecuación cuadrática. Esa, menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac. Entonces, voy a anotar por acá la fórmula, porque aunque no lo crea, la vamos a ocupar para hacer un recordatorio. Cuando usted tiene una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c igual 0, como la que aparece acá en el enunciado, pero con el a distinto de 0, entonces x tiene una fórmula para ser encontrada. X es menos b más o menos, o sea, puede que existan dos soluciones, la raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2 por a, ¿sí? Pero muchas veces al valor que está dentro de la raíz, nosotros le llamamos discriminante porque me permite decidir si tengo única o ninguna o dos soluciones. Entonces, generalmente las soluciones se anotan así. X va a ser igual a menos b más menos la raíz del discriminante partido en 2a. Recuerde que discriminante es simplemente b cuadrado menos 4ac. ¿Qué son A, B y C? Los valores que acompañan al x cuadrado
al X y el que está solito respectivamente. Entonces, en este caso, el A vale 5. El B, como la X está solita, tiene un 1 acá, entonces el B vale 1. Y el C vale menos 5. Teniendo el A, el B y el C, usted puede usar esta fórmula y puede encontrar la solución de la ecuación cuadrática. Las dos soluciones en este caso, porque te dice que M y N son las soluciones de la ecuación cuadrática. Pero aquí hay un problema, porque usted se va a demorar un minuto quizás encontrando las soluciones y después se va a demorar como 2 minutos más resolviendo esta operación que aparece acá y después lo va a tener que elevar a -1. Entonces, si le queda algo muy complicado, elevarlo a -1 va a ser una tortura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recordar una propiedad muy importante de las raíces o soluciones de la ecuación cuadrática. Mire, ponga atención. Uno esto ya se lo sabe de memoria con los ensayos, pero yo le voy a explicar por qué. Mira, cuando su ecuación cuadrática tiene dos soluciones, significa que en esa fórmula que yo le di, que aparecía un más y un menos, una de las soluciones es con un más, menos b más la raíz de el discriminante partido 2a, y la otra solución es menos b menos la raíz del discriminante partido 2a. Estas se llaman soluciones conjugadas porque son una suma y una resta de los mismos términos. Pero aquí hay un detalle importante, porque si usted suma estas dos ecuaciones, x1 más x2, ¿qué es lo que va a estar sumando? Va a estar sumando menos b más la raíz del discriminante partido 2a, sumado con menos b menos la raíz del discriminante partido 2a. Y como son una suma de fracciones del mismo denominador, usted la puede juntar en una sola fracción y le va a quedar menos b más la raíz del discriminante, sumado con menos b menos la raíz del discriminante. Y aquí viene algo muy interesante porque estos dos términos que están acá son opuestos, entonces desaparecen y menos b sumado con menos b te da menos 2b. Y partido en 2a, tú puedes simplificar el 2 y resulta que la suma de las soluciones te va a dar siempre igual a menos b partido a. Por lo tanto, si tú conoces cuáles son los valores de a y b, tú puedes saber perfectamente cuánto es la suma de las soluciones sin tener que calcularla, solo con el a y el b. Entonces, fíjate que en la expresión que tenemos que calcular sale m más n, o sea, sale la suma de las soluciones, pero esta la podemos sacar directamente porque esto es menos b partido a, ¿sí? Quédate con eso ahí guardado, ¿ya? La suma de dos soluciones, aquí estaba la demostración, pero yo la voy a anotar por acá al lado, o sea, m más n siempre tiene que ser igual a menos b partido a, y la explicación usted la tiene acá en lo que le acabo de mostrar. De manera similar, como estas son raíces conjugadas, o sea, es una suma y una resta de los mismos términos, si usted multiplica las soluciones, también va a ocurrir algo muy interesante. Si tú multiplicas estas dos soluciones, te va a quedar menos b más la raíz del discriminante partido 2a multiplicado por menos b menos la raíz del discriminante partido 2a. Y resulta que en estos paréntesis, tú tienes algo que se llama una suma por diferencia. Está un poco camuflado, pero mira, ¿a qué me refiero? Si tú multiplicas estas dos fracciones, porque son dos fracciones, se multiplica para el lado. Entonces abajo te va a quedar 2a multiplicado por 2a. Eso es 4a cuadrado. Y arriba te va a quedar menos b más la raíz del discriminante multiplicado por ¿quién? Vamos a factorizar el signo menos acá y vamos a sacarlo. Lo vamos a poner el signo menos, lo vamos a poner acá afuera. ¿Ya? Si tú factorizas el menos, los términos del segundo paréntesis van a pasar a ser positivos. B más la raíz del discriminante. ¿Sí? Y acá tú tienes precisamente una suma por diferencia. ¿Sí? Porque tienes la raíz del discriminante positivo en ambos y el B cambia de signo. Entonces, esto es lo mismo que... Oh, no. A ver, se me cerró. No. Y se me cerró el GoodNotes. Vamos ahí a...
a ver qué pasó. Vamos a recuperar. Entonces, acá, retomando, ¿cierto? Tú tienes, espera, se me volvió a quedar pegado ahí el GoodNotes. Vamos a abrir de nuevo. Esperemos que ahora sí funcione. Ya, ahí que quedamos en la parte más bonita del ejercicio. Ya, ahí. Entonces, estábamos en el producto de las soluciones. Entonces, ahora vamos a explicar que también hay una fórmula para el producto de las soluciones. Abajo tenemos 4a cuadrado. Acá arriba tenemos menos el primer paréntesis por la suma del segundo paréntesis. Vamos a meter el menos adentro acá. Vamos a multiplicar este menos para meterlo adentro. Y te va a quedar, ¿cuál te va a quedar? El b, que está negativo, te va a quedar ahora positivo. Y el discriminante que estaba positivo queda negativo. O sea, te queda esto que está acá. Y eso que está ahí es una suma por diferencia, pues. Y en una suma por diferencia, a más b por a menos b, eso siempre es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué te va a quedar? El primer término al cuadrado, b cuadrado, menos la raíz del discriminante al cuadrado. Y la raíz del discriminante, al elevarla al cuadrado, te va a desaparecer. Entonces te queda esto, b cuadrado menos la raíz al cuadrado partido en 4 al cuadrado. O sea, queda b cuadrado menos discriminante. ¿Pero qué es discriminante? Discriminante es b cuadrado menos 4ac, ¿sí? Entonces, ¿qué te va a quedar? B cuadrado menos discriminante sería b cuadrado menos 4ac partido en 4a cuadrado. Y si tú haces la resta acá, b cuadrado menos b cuadrado más 4ac, porque el menos afecta a todo el paréntesis, partido en 4a cuadrado, se van los b cuadrados y te queda 4ac partido en 4a cuadrado. Se va el 4, se va el 4, se va el a, se va uno de los a que está abajo y te queda finalmente c partido a. ¿Ya? ¿Por qué hice toda la explicación? Porque no quería que después me preguntaran de dónde sale esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Que cuando tú multiplicas las dos soluciones de la ecuación cuadrática, siempre vas a obtener c partido a. Entonces, si tú te acuerdas de eso, de que m por n es igual a c partido a, esta pregunta era casi un regalo. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué. Porque imagínese que usted es un estudiante que se acordaba de esa propiedad, ¿sí? Que es la que yo escribí ahí al ladito arriba. Entonces, usted no tiene que hacer casi ningún cálculo para llegar a la respuesta, porque sabiendo que la suma de m más n te da menos b partido a y que m por n te da c partido a, entonces podemos calcular cuánto es m más n. Es menos b, pero el b vale 1 y el a vale 5, o sea, sería menos 1 partido 5. Y el m por n es c partido a, o sea, c vale menos 5 y el a vale 5. O sea que menos 5 dividido 5, menos 1. O sea que si a ti te piden calcular m más n partido en m por n elevado a menos 1, entonces m más n ya sabemos que es menos un quinto. Menos un quinto partido en m por n, eso es menos 1 elevado a menos 1. Menos dividido en menos te da más, y un quinto dividido 1, cuando tú divides en 1 no pasa nada, entonces sería un quinto elevado a menos 1. ¿Y cuánto es un quinto elevado a menos 1? Cuando tú tienes una potencia elevada a un exponente negativo, se da vuelta a la base. ¿Y cuál es el inverso de un quinto? El inverso multiplicativo son 5 enteros. Entonces diría 5 enteros elevado a 1, o sea, 5. O sea que ahí tú tienes inmediatamente la respuesta. 5. Mira que era sencillo eso que está ahí, ¿ya? Pero si usted no se acuerda de la fórmula, tendría que haber resuelto la ecuación cuadrática, luego haber hecho la operación combinada con las soluciones y hubiera sido algo muy grotesco. Entonces, no se olviden de estas propiedades. Pueden ayudarle a ahorrar tiempo, sobre todo si usted está aspirando a los 1000 puntos, ¿ya?
Si usted no está aspirando a los 1000 puntos, siempre hay preguntas que se pueden dejar pasar, ¿ya? Pero si usted quiere los 1000, tiene que dar una paz perfecta. Eso, nos vemos en el otro video.